Enfermedades y bacterias infecciosas. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Una enfermedad infecciosa es aquella que aparece cuando el huésped tiene poca capacidad defensiva y este es invadido por muchos microorganismos o estos microorganismos son muy virulentos. En cuanto a los mecanismos de respuesta ante una infección, hay que recordar que existen factores implicados en la patogénesis de la infección y estos van a depender tanto del microorganismo como del huésped. El huésped fundamentalmente por la respuesta inmune, ya sea natural o adquirida, que éste va a arrojar para poder tratar de erradicar esta infección. Y el microorganismo por su adhesión, multiplicación, la capacidad de evadir la reacción del huésped y su diseminación. En cuanto a los mecanismos, encontramos acidez gástrica, integración de piel y mucosas, epiglotis, esfínteris, flora endógena, capacidad exocrina y endocrina. Y en cuanto a la respuesta inmune, conseguimos la inmunidad ya sea natural o adquirida. La natural es aquella que no se adquiere por un contacto previo con un agente infeccioso, sino que esta es más genética. Y la adquirida es todo lo contrario. Esta aparece cuando se tiene una relación o un contacto con un agente infeccioso. Esta tiene una característica que es específica y que está mediada por linfocitos T y B. Transmisión. El contacto con agua dulce. El contacto con agua dulce, ya sea proveniente de lagos o de ríos, más si este presenta vegetación, supone un factor de alto riesgo para la transmisión cutánea. Este puede causar ameliasis, cólera, hepatitis A, hepatitis E, melioidosis y rotavirus. Y el consumo de agua no tratada puede causar leptospirosis y esquistosomiasis. Ahora bien, otro modo de transmisión es el consumo de alimentos contaminados. El consumo de alimentos contaminados, y no solo eso, sino de pocos cocinados, crudos, también el consumo de frutas con su piel o su piel se encuentra deteriorada, puede causar enfermedades como cólera, difteria, leptospirosis, poliovirus, rotavirus, entre otras muchas más enfermedades. Muchos de los alimentos se contaminan por un contacto previo en su manipulación y su preparación. Alimentos como la leche y los quesos pueden causar estas enfermedades. Ahora bien, el contacto con el suelo. Muchos de los patógenos pueden vivir en el suelo siempre y cuando esté presente unas condiciones favorables. Entonces, se supone que el suelo es una vía de transmisión de estas enfermedades infecciosas. Puede causar fiebre viral argentina, antabiriasis, histoplasmosis, leptospirosis, melioidosis, entre otras muchas enfermedades. También por sobrevuelos de tierra o de arena pueden causar estas mismas. Ahora bien, por transmisión respiratoria. Las enfermedades causadas por esta vía se dan más que todo por la proximidad entre las personas. Puede causar difteria, gripe, histoplasmosis, meningitis, peste, rabia, tuberculosis, entre otras. El contacto con animales contaminados y con sus desechos contaminados. Ahora bien, el contacto con animales contaminados, y no solamente eso, sino también sus productos, como sus lanas, sus pieles, o sus desechos como sus heces o sus restos de parto, pueden causar enfermedades tales como la equinococosis, leptospirosis, melioidosis, peste y rabia. También sus picaduras y sus mordeduras pueden causar enfermedades como fiebre amarilla, aunque para este ya hay una vacuna, y malaria, que hay quimioprofilaxis. Ahora bien, por las relaciones sexuales. A través de las relaciones sexuales sin protección, se pueden contraer enfermedades como hepatitis B, C, herpes genital, sífilis, VIH, entre muchas más enfermedades infecciosas. Y ahora bien, por último, la relación fecal-oral, que quiere abarcar tanto el consumo de alimentos contaminados como el contacto con una persona contaminada que no haya seguido las normas de limpieza personal, como el lavado de manos. Este puede causar cólera, giardiasis, hepatitis A, hepatitis E, entre otras. Periodo de incubación. El conocimiento del tiempo transcurrido entre la posible exposición al agente infeccioso y el comienzo de la enfermedad es de inestimable ayuda para poder excluir posibles diagnósticos sin excesivas investigaciones. Es por esto que existen 3 periodos. Está el periodo breve. En este, la enfermedad empieza a manifestarse
hepatitis C, E, histoplasmosis, leptospirosis, sífilis, entre otras. Y por último está el periodo de incubación largo. Aquí las enfermedades se manifiestan un mes después del contacto con este agente infeccioso. Enfermedades como el VIH, la tuberculosis, lepra, malaria y hepatitis B. Estreptococos. ¿Qué son los estreptococos? Los estreptococos son bacterias esféricas gram positivas que forman pares o cadenas durante el crecimiento. Están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Algunos forman parte de la flora normal humana y otros se relacionan con enfermedades humanas atribuibles a la infección por los estreptococos y a una sensibilización hacia ellos. Estos pueden producir una gran variedad de sustancias y enzimas extracelulares. Muchos crecen en un ambiente con dióxido de carbono al 5%, es decir, que son anaerobios facultativos o también llamados capnófilos. No producen catarasa a diferencia de los estafilococos. En sí, los estreptococos son un grupo heterogéneo de bacterias y ningún sistema es suficiente para clasificar. Es por ello que poseen diversas clasificaciones. Su clasificación. Durante muchos años, la clasificación de los estreptococos en categorías mayores se ha basado en una serie de observaciones. Observación a la morfología de la colonia, reacciones hemolíticas en el sangre, especificidad serológica de la sustancia específica del grupo de la pared celular y de otros antígenos capsulares y reacciones bioquímicas y resistencia a factores químicos y físicos. Es por ello que se utilizan tres sistemas diferentes pero parcialmente coincidentes. Ellos son las propiedades serológicas basadas en grupos de Lancelot, propiedades hemolíticas basadas en la hemólisis y propiedades bioquímicas. Clasificación serológica. Esta se da en función de antígenos de carbohidratos superficiales. Rebecca Lancelot estableció este sistema para poder ubicar los estreptococos beta hemolíticos. Grupos A, B, C, F y G utilizan como antígeno un polisacárido de la pared celular. Y el grupo D y o especies de otras especies de enterococos, su antígeno son lipoteicoicos de la pared celular. Clasificación hemolítica. En función a su hemólisis debido a la presencia de enzimas extracelulares llamadas estreptolicinas. Estas van a destruir los eritrocitos. Se clasifican en estreptococos beta hemolíticos. Esto es lo que realizan una hemólisis total. Los estreptococos alfa hemolíticos realizan una hemólisis parcial. Tienen una zona circundante verdosa. Y los estreptococos gamma hemolíticos no realizan hemólisis. No tienen presencia de hemólisis. Ellos crecen sin modificar la apariencia de la cara. Y por último, la clasificación bioquímica. Tenemos los estreptococos beta hemolíticos que la sensibilidad a la bacitracina, por ejemplo, los estreptococos biógenes son sensibles y los alfa hemolíticos con la sensibilidad a la autoquina, como por ejemplo los pneumoniae, son sensibles y los del grupo Virida son resistentes. Aquí podemos observar un cuadro de características de los estreptococos de importancia médica. Como bien ya dije anteriormente, este género presenta muchas especies. Por ello que en este cuadro vamos a destacar los más importantes. Muy bien, encontramos los estreptococos biógenes. Ellos presentan un grupo serológico, están ubicados en el grupo A. Presentan una beta hemólisis, es decir, que hacen una hemólisis total y se encuentran en la garganta y la piel. Pueden causar enfermedades como la faringitis, impético, fiebre reumática, entre otras. Ahora, los Streptococcus bovis son del grupo serológico D. No presentan ninguna hemólisis y se encuentran en el colon. Pueden causar endocarditis, entre otras muchas enfermedades. Ahora bien, por ejemplo, los Streptococcus agalactiae son del grupo B en serología y presentan una beta hemólisis. Se encuentran en las vías genitales femeninas y pueden causar sepsis, meningitis neonatal, entre otras. En cuanto a las características del crecimiento, la energía es obtenida de la utilización de azúcares y su crecimiento tiende a ser pobre en
estructuras antigénicas, los Streptococcus hemolíticos pueden ser clasificados en grupos serológicos, como se había mencionado anteriormente, y algunos grupos pueden hasta subdividirse en tipos. Se encuentran varias sustancias antigénicas. Encontramos el antígeno específico del grupo de la pared celular. Este es un carbohidrato que proporciona la base para el agrupamiento celulógico. También poseemos la proteína M. Este es un factor importante de virulencia del grupo A de los Streptococcus biógenos. Se presentan como proyecciones capilares de la pared celular Streptococcus. Después tenemos la sustancia T. Esta sustancia permite diferenciar algunos tipos de Streptococcus por aglutinación con anticuerpos específicos. Y por último tenemos las nucleoproteínas que forman la mayor parte del cuerpo celular del Streptococcus. En cuanto a las toxinas y enzimas, los Streptococcus del grupo A elaboran más de 20 productos intracelulares antigénicos y entre ellos tenemos la streptocinasa. Ella provoca la transformación del plasminógeno del suero humano en plasmina, que es una enzima que digiere la fibrina y a otras proteínas. Tenemos la streptodornasa. Esta enzima despolimeriza el ADN. La hialuronidasa. Esta desdobla el ácido hialurónico y así favorece la diseminación de los microorganismos infectantes. También encontramos la toxina eritrógena. Esta es elaborada por los Streptococcus lisógenos. Provoca el exantema que se presenta en la escarlatina. La bifosfopiridina nucleotidasa se relaciona con la capacidad del microorganismo de destruir leucocitos y por último la hemolicina. Estas se dan al romper por completo los eritrocitos y así se libera la hemoglobina, lo que podemos llamar como beta-hemólisis. Ahora sí, con respecto a la inmunidad. La resistencia contra las enfermedades estreptocóccicas es específica de tipo, es decir, si una persona se ha recuperado de una infección por un Streptococcus A de tipo M, es resistente a la reinfección por el Streptococcus del mismo tipo, pero es vulnerable a la infección con otros tipos de Streptococcus. La proteína M de los Streptococcus mencionada anteriormente interfiere en la fagocitosis, pero son nuestros leucocitos los que se encargan de aniquilar a los Streptococcus en presencia de un anticuerpo específico contra la proteína M. Ahora bien, la inmunidad para la toxina eritrógena se basa en la presencia de antitoxina en la sangre. El anticuerpo contra la streptolicina O se desarrolla después de lesiones, bloquea la hemólisis pero no indica inmunidad. Muy bien, las enfermedades que causa el Streptococcus. El Streptococcus causa muchísimas enfermedades, pero entre ellas vamos a destacar 3. Entre ellas encontramos el impético inicialmente costroso. Este impético va a aparecer como placas eritematosas cubiertas de una costra amarillenta. Las lesiones perioficiales son las más frecuentes. La afectación perinasal es muy característica y obliga a un tratamiento prolongado. En este tipo de impético, la noxa identificada más a menudo es el Streptococcus beta-hemolítico. También tenemos el ectimo. El ectimo es una ulceración tórpida que involuciona en profundidad y que está coronada por una costra gruesa. El ectimo se localiza casi siempre en las extremidades inferiores y después de la curación permanece una cicatriz indeleble. El ectimo es muy frecuente en los países tropicales. Y la endocarditis. Esta es una inflamación del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Es causada por una infección bacteriana o en raras ocasiones fúngicas. Se caracteriza por la colonización de las válvulas del corazón con formación de vegetaciones compuestas por plaquetas, fibrina, microcolonias de microorganismos y ocasionalmente células inflamatorias. ¿Qué son los estafilococos? Los estafilococos son cocos gram positivos, catalasa positivos y el diaminoácido en el peptidoglicano es la L-lisina. Este género de estafilococos posee alrededor de 30 especies, de las cuales destacaremos 3: Staphylococcus aureus, Saprophyticus y Epidermis. Pero antes de hablarles acerca de estos, quisiera dar una pequeña reseña histórica.
Los cocos se asociaron por primera vez a enfermedades humanas cuando fueron observados en materiales purulentos provenientes de accesos humanos. En 1880, el cirujano escocés Sir Alexander Armstrong llamó a estos cocos estafilococos, derivado de los nombres griegos estafil, que significa racimo de uvas, y cocos, frutilla, ya que observó los cocos y vio una forma de racimo. Armstrong propuso este término para diferenciarlos de los streptococcus, que son aquellos que forman cadenas. Ahora bien, los estafilococos aureus. Esto es un importante patógeno humano y produce infecciones tanto en la comunidad como a nivel hospitalario. En la comunidad, sus infecciones son a menudo agudas, biogénicas y superficiales, aunque también en pocas ocasiones puede producir infecciones profundas, como osteomielitis, neumonía y endocarditis aguda. Y a nivel nosocomial, este es un importante agente de infecciones de heridas quirúrgicas, prótesis y de otras. También los estafilococos aureus son causa de una serie de infecciones producidas por toxinas, como el síndrome de shock tóxico, la intoxicación alimentaria y el síndrome de piel escalcada. Ahora bien, los estafilococos epidermidis. Este es un integrante de la flora normal de la piel, pero produce infecciones crecientes de piel y anexos, colonizando cuerpos extraños, y también es causa de infecciones profundas en huéspedes inmunocomprometidos. Y los estafilococos saprofíticos, estos son causa de la infección urinaria bajo en la mujer joven. En cuanto a su taxonomía, hace un tiempo los estafilococos formaban parte de la familia Micrococcaceae, junto a otros géneros como Planococcus, Stomacoccus y Micrococos. Pero estudios genéticos demostraron que, aunque sean catalasa positivos, no están relacionados, así que el género Staphylococcus se colocó dentro de la familia Bacilliaceae con otros bacilos como Listeria y Gramera. Ok, en cuanto a su hábitat, los Staphylococcus epidermidis, como ya anteriormente lo había mencionado, este es integrante de la flora normal de la superficie corporal, donde sobrevive gracias a sus lipases. El Staphylococcus aureus se encuentra habitualmente a nivel de la nasofaringe y de zonas húmedas como pliegues linguales y axilas. A nivel del vestíbulo nasal anterior, la adherencia parece estar mediada por el contenido en ácidos teicoicos. Se estima que el índice en portación nasal en los adultos es alrededor del 20 al 30%, o sea que cerca del 30% de la población puede ser portador permanente. El 50% de la población puede ser portador intermitente y el 20% de la población no es colonizada. A pesar de que los Staphylococcus aureus poseen muchos factores de virulencia, pueden convivir con el huésped humano sin causar ningún daño. Existen ocasiones en las que este equilibrio se puede romper. Desde las narinas, los portadores pueden transferir bacterias a diferentes sectores de la piel. Por ejemplo, un traumatismo, que a veces puede pasar por desapercibido. Puede dar una puerta de entrada al microorganismo y, en caso de infección, por tanto, los Staphylococcus aureus pueden ser muchas veces de origen endógeno. Morfología microscópica. Como ya he dicho anteriormente, son cocos gram-positivos que poseen tendencia a agruparse en racimos. Tienen una forma esférica y un diámetro aproximado de 1 micra. En cuanto a su morfología macroscópica, para apreciarla debemos contar con un aislamiento de la cepa a estudiar en una placa de Petri. Los Staphylococcus aureus tienen colonias de 1 a 3 milímetros de diámetro. Son lisas, un poco elevadas, de bordes enteros, levemente convexas y generalmente pigmentadas, con un color que puede ir de crema a amarillo. Su pigmento es favorecido si se incuban los cultivos por 24 o 48 horas adicionales a temperatura ambiente. Los Staphylococcus epidermidis. Estos, por lo contrario, presentan colonias generalmente de menor tamaño y no presentan pigmentación. En cuanto al metabolismo, su forma de obtener energía es a través de la fermentación como la respiración. En su relación con el oxígeno son aerobios o anaerobios facultativos. En cuanto a la resistencia a agentes físicos y químicos,
Son muy resistentes a condiciones ambientales normales. Pueden sobrevivir hasta 3 meses en un cultivo a temperatura ambiente. Mueren a temperaturas mayores de 60 grados centígrados por 1 hora. Y es sensible a la mayoría de desinfectantes y antisépticos, ya que los matan en pocos minutos. En cuanto a la estructura de los Staphylococcus aureus, su pared celular está compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano, que es un polímero polisacárido compuesto por cadenas con enlaces beta 1,4 no ramificados. Esta tiene como función mantener la rigidez de la pared bacteriana y su resistencia osmótica, como también la activación del complemento. El otro componente mayor de la pared son los ácidos teicoicos, que equivalen al 40% del peso de la pared y tienen como función antifagocítica. Posterior a esta está la cápsula mucoide. La presencia de esta cápsula es variable, es decir, que unos pueden tenerlo y otros no, pero es importante a nivel patogénico porque tiene propiedades antifagocíticas. Las cepas de Staphylococcus aureus que poseen esta cápsula suelen ser más virulentas en modelos animales que las que no las poseen y tienen como función la adherencia. Y por último, la proteína A. Esta funciona como un factor de virulencia porque puede unirse a la porción Fc de las moléculas de inmunoglobulina G. Es inmunogénica y se hallan anticuerpos contra ella en sujetos con infecciones graves por Staphylococcus aureus. Su función es antifagocítica. Ahora bien, los determinantes de la patogenicidad. Cualquier enfermedad infecciosa es el resultado de la interacción entre el microorganismo causal y el huésped. Los factores de patogenicidad del Staphylococcus aureus son los componentes de la pared celular, como ya lo he mencionado anteriormente, peptidoglicanos, ácidos teicoicos, proteína A y la cápsula mucoide, enzimas como coagulasas que tienen la propiedad de formar abscesos, las estafiloquinasas que destruyen los coágulos, las lipasas que colonizan y la hialuronidasa encargada de la invasión hística. También las toxinas. Ella puede producir toxinas de acción general como las hemolíticas que se encargan de la rotura de la membrana celular y la leucocidina de la alteración de la permeabilidad celular de los fagocitos. También toxinas especializadas como las esfoliatinas encargadas de la epidermólisis, la toxina del shock tóxico encargadas del shock y las enterotoxinas de la intoxicación alimentaria. Entre los factores predisponentes del huésped, las infecciones causadas no solo dependen de los factores de agresión que este microorganismo posee, sino también de las alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped. Pueden ser como la diabetes, artritis, heridas de piel, presencia de cuerpos extraños, infecciones por otros agentes como virus y enfermedades crónicas como el alcoholismo, falla renal crónica y enfermedades malignas. Ahora bien, en cuanto a la patogenia, de los Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus produce infecciones de dos maneras: de una forma directa, por invasión y posterior destrucción tisular local, o luego de haberse diseminado por vía sanguínea, y esta se va a subdividir en directa superficial, que causa piodermas, infecciones de piel y tejidos blancos, forúnculos, celulitis y linfagitis, y directa profunda, que puede causar artritis séptica, osteomielitis, piomiositis, y por diseminación por vía sanguínea, que puede causar falla multiorgánica, formación de abscesos metastásicos en el cerebro, pulmón, hígado, entre otros. Y también a través de efectos de toxina, que causan el síndrome de piel escalcada, intoxicación alimentaria y síndrome del shock tóxico. En cuanto a los Staphylococcus epidermidis, este pertenece a las especies del grupo Staphylococcus coagulasa negativos. Esta es una de las especies que más frecuentemente se aísla y comparte las características del género en cuanto a morfología y fisiología. En cuanto a su estructura, en relación a la estructura, a diferencia de los Staphylococcus aureus, a nivel de la pared celular, sus puentes de pentaglicina del peptidoglicano no están presentes y se sustituyen algunas moléculas de glicina por L-celina. En cuanto a su patogenicidad, él es capaz de producir macromoléculas de superficie y extracelulares, que inician y luego aumentan la adhesión bacteriana a la superficie plástica de cuerpos extraños. Su adherencia inicial parece estar mediada por una adhesina llamada PSA y otras proteínas de superficie.
Y los anticuerpos dirigidos contra esta PSA van a bloquear la adherencia de los Staphylococcus epidermidis. Luego de la adherencia inicial hay otra fase llamada adherencia intracelular, que es mediada por un polisacárido ahora llamado PIA y una proteína extracelular. Esto permite la formación de varias capas de células bacterianas adheridas entre sí que van a formar el biofilm, el llamado biofilm. Este biofilm va a proteger a los microorganismos de los agentes antimicrobianos y de las células fagocíticas. También va a inhibir la proliferación de linfocitos T y un efecto adverso sobre la opsonización y la fagocitosis. Existen muchas especies de los estafilococos, como la epidermidis, capitis, guarmeri, caprae, simulans, pasteuri, auriculares, entre muchas más. Ahora bien, de los estafilococos saprofíticos podemos decir que tiene características similares al estafilococcus epidermidis, pero es resistente a la nodobiosina y a la composición de los ácidos teicoicos de fosfato de ribitol. Esta es causante de hasta el 20% de las infecciones urinarias extrahospitalarias en mujeres jóvenes y causan afecciones del tracto urinario bajo sin alteraciones estructurales y además no presenta problemas de resistencia antibiótica. En cuanto a las enfermedades que causan, los estafilococcus son causantes de muchísimas enfermedades. Entre ellas encontramos el linfético bulloso. Este se caracteriza por bullas de contenido turbio rodeadas a menudo de un halo eritematoso. Estas bullas estallan fácilmente y son sustituidas rápidamente por placas costrosas extensas. El linfético bulloso está causado por el estafilococcus dorado. También encontramos la foliculitis. Se identifica por una pápula inflamatoria centrada por una pústula folicular. Las foliculitis son frecuentemente múltiples y se localizan corrientemente sobre las nalgas, los muslos o la cara. La foliculitis comienza cuando los folículos reciben daños por fricción con ropas, por obstrucción por el afeitado o trenzas demasiado apretadas y próximas al cuero cabelludo. En muchos casos de foliculitis, los folículos dañados tienen infecciones por bacterias estafilocóccicas y en ocasiones la anemia ferropénica está asociada con casos crónicos. Y por último presentamos las piodermas. La pioderma es una infección bacteriana de la piel que generalmente es purulenta y no contagiosa, causada en la mayor parte de los casos por estafilococos. Gracias. Bueno, yo les voy a continuar a hablar sobre las micobacterias. ¿Qué son? Son bacilos largos en forma de masa con abundantes gránulos citoplasmáticos. Algunos crecen muy rápido y otros muy lentos. Y algunos son aerobios y otros son microaerófilos, que comprende 50 especies. Clasificación y nomenclatura. Según Timpe y Runyon, propusieron una clasificación de 4 grupos, según su velocidad de crecimiento, su producción de pigmento, presencia o ausencia de luz y características coloniales. Morfología, estructura y composición. Su morfología suele ser basilar y ligeramente curvada. Como todas las procariotas, presenta un citoplasma, una membrana celular y un espacio periplásmico, que está dividido por una compleja pared celular. Tomamos como ejemplo la tuberculosis. Naturaleza es la envoltura de la Mycobacteria tuberculosis. Como ya sabemos, la envoltura provee protección y soporte a la bacteria. La Mycobacteria tuberculosis con otras micobacterias son biológicamente similar a las bacterias gram positivas, pero con aspectos distintos. La envoltura consiste en 2 partes: la membrana plasmática, que le otorga a la célula protección osmótica y transporte de iones, y la pared celular a su alrededor, que le brinda soporte mecánico y protección. Fisiología y metabolismo. Su metabolismo es muy variable, algunas son de crecimiento muy rápido y otras muy lento. Las de crecimiento rápido suelen crecer antes de 3 días y son de medios simples, y las que crecen de forma muy lenta necesitan medios muy ricos. Tienen medios de cultivos líquidos y sólidos, dependiendo de su uso. Resistencia a los agentes físicos y químicos. Son altamente resistentes a los químicos debido a su naturaleza hidrófoba, a su crecimiento en grumos, y son altamente resistentes a la desecación y a los agentes desinfectantes, y se eliminan cuando llegan a la pasteurización. Factores de virulencia. Sobrevida en fagocitos.
Crecen dentro de los monocitos y macrófagos. Interferencia con la activación de los macrófagos. Se ha detectado una proteína secretada por la tuberculosis, que es el antígeno 85A. Este impide la activación de las células T. Y la destrucción tisular, que muchos patógenos causan daño al desencadenar una respuesta inflamatoria local o sistemática. Características de crecimiento son aerobias estrictas, obtienen energía por oxidación y aumento de tensión de CO2. Constituyentes del bacilo tuberculoso. Estos constituyentes se encuentran principalmente en la pared celular. Esta pared celular induce hipersensibilidad retardada y resistencia contra la infección. Lípidos, ácidos glicólicos, ceras y fosfátidos. Proteínas responsables de la reacción a la tuberculina y polisacáridos e hipersensibilidad. Patología. La producción y desarrollo de lesiones está determinado por el número de micobacterias en el inóculo y su multiplicación y la resistencia e hipersensibilidad. Lesiones principales. Tipo exudativo. Inflamación aguda con líquido de edema, lípidos polimorfonucleares y más tarde alrededor de los monocitos bacilos tuberculosos. Y productivo cuando ya la lesión está completamente desarrollada, es decir, un granuloma crónico con 3 zonas: periférico, medio y central. Diseminación. Esta se disemina por extensión directa a través de los vasos linfáticos, bronquios y aparato digestivo. Localización intracelular del crecimiento. Una vez que las micobacterias se establecen en los tejidos, entran en los monocitos. Bueno, ahora venimos con el treponema. El treponema es una bacteria delgada y que está dispuesta en forma de espiral y es la causante de la sífilis. Y pertenece al reino del filo Spirochaete, a la clase Spirochaetes, a la familia Spirochaeticidae, al género treponema y la especie Pallidum. Características estructurales y morfológicas. Como ya sabemos, son organismos helicoidales muy finos y delgados. La pared celular está rodeada por pequeñas microfibrillas, como endoflagelos, por lo tanto se denominan endoflagelos. Y tiene tres tipos de movimiento, debido a la flexibilidad de la pared celular y a los endoflagelos. Estos movimientos son traslación, que es un movimiento rápido siguiendo su eje mayor. Lateral, movimiento en onda. Espiral, un movimiento lento alrededor de su eje central. Estas son casi invisibles debido a su delgadez y por lo tanto se observan en un microscopio electrónico de luz y tinciones especiales como argéntica y plata. Bueno, algunas subespecies, el treponema pallidum pallidum, el treponema pallidum pertenue y el treponema carateum, y entre otros. Resistencia. Muere rápidamente, muere la mayoría de desinfectantes, no es resistente a la desecación, es altamente débil a la penicilina y sumamente lábil a concentraciones bajas de tetraciclina y eritromicina. Estructura antígena. Tiene pocos antígenos en su superficie externa. Produce anticuerpos anticardiolipinas que se dirigen a una sustancia llamada cardiolipina. Los antígenos de importancia son, como ya lo dije, cardiolipina y penetración de mucosas intactas. Patogenia. Posee como factor de virulencia la capacidad de fijarse a las células del huésped de piel y mucosas y alcanzar los tejidos subepiteliales a través de lesiones o directamente de las células. Su diseminación es por vía sanguínea, donde se une al epitelio vascular, secretando una sustancia similar al mucopolisacárido, que luego va al espacio perivascular, donde ocurre destrucción de los vasos. Algunas especies son estas, bueno, le voy a nombrar algunas. Treponema pallidum patógeno humano, con 3 subespecies conocidas. Treponema pallidum patógeno humano, agente causal de la sífilis. Treponema pallidum pertenue, patógeno humano. Etapas de la enfermedad. Etapa primaria de la sífilis. En un periodo de incubación de 10 días a 6 semanas en el pene, en la vagina o en el ano, aparece una papula no olorosa que rápidamente se úlcera, convirtiéndose en una llaga de borde rojizo parecido a una herida abierta, denominada chancro.
El chancro en los niños es más común en el pene, en los testículos, en el recto, en la boca y en los genitales externos. Y en la mujer se localiza en el cuello uterino y en los labios genitales mayores o menores. El chancro puede desaparecer mes o mes y medio, pero no porque el enfermo se esté curando, sino porque va a comenzar la segunda etapa. Etapa secundaria de la sífilis. Puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro, produciendo ronchas rosáceas no dolorosas, llamadas clavos sifilíticos, en la palma de las manos y planta de los pies, que produce fiebre, dolor de garganta y articulaciones, cefaleas, pérdida de apetito, pérdida de peso, bueno, entre otras. Etapa terciaria de la sífilis, o también llamada etapa final. Entre 1 y 20 años del inicio de la infección, la sífilis puede despertar atacando directamente al sistema nervioso o algún órgano. Y pues eso puede producir problemas más serios que pueden causar hasta la muerte. Algunos de los problemas son lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales, no hay coordinación de las extremidades, cardiopatías y bueno, entre otras. Llaga de borde rojizo parecido a una herida abierta, denominada chancro. El chancro en los niños es más común en el pene, en los testículos, en el recto, en la boca y en los genitales externos. Y en la mujer se localiza en el cuello uterino y en los labios genitales mayores o menores. El chancro puede desaparecer mes o mes y medio, pero no porque el enfermo se esté curando, sino porque va a comenzar la segunda etapa. Etapa secundaria de la sífilis. Puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro, produciendo ronchas rosáceas no dolorosas, llamadas clavos sifilíticos, en la palma de las manos y planta de los pies, que produce fiebre, dolor de garganta y articulaciones, cefaleas, pérdida de apetito, pérdida de peso, bueno, entre otras. Etapa terciaria de la sífilis, o también llamada etapa final. Entre 1 y 20 años del inicio de la infección, la sífilis puede despertar atacando directamente al sistema nervioso o algún órgano. Y pues eso puede producir problemas más serios que pueden causar hasta la muerte. Algunos de los problemas son lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales, no hay coordinación de las extremidades, cardiopatías y bueno, entre otras. En la etapa terciaria hay diferentes síndromes clínicos, tales como neurosífilis, sífilis cardiovascular y de goma. La neurosífilis puede clasificarse en asintomática y sintomática. La asintomática tiene que ser una neurosífilis con bacteriama y líquido cefalorraquídeo anormal. Y para que pueda haber pleocitosis, que quiere decir muchas formas celulares. Y la asintomática puede manifestarse parenquimatosa y meningovascular. La meningovascular se debe al desarrollo de una endoarteritis oliterente que afecta a los vasos sanguíneos de la meninge, el cerebro, entre otras, que provoca múltiples infartos. Y la parenquimatosa se debe a la destrucción de las células nerviosas, sobre todo de la corteza cerebral. Tratamiento. El tratamiento con penicilina puede matar a la bacteria, pero no revierte el daño producido. En la tercera etapa puede ser efectivo, pero solo en forma episódica. Transmisión vertical o sexual. Vertical quiere decir congénita, madre e hijo. Inoculación accidental es la manipulación de la bacteria en el laboratorio. Leptospira, ¿qué es? Son organismos obligatorios móviles por el uso de filamentos axiales llamados azóstilos y se dividen por fisión binaria. Solo se reproducen en el hospedador, sobreviven en el agua y a superficies húmedas y ambientes templados y alcalinos. Se tiñen débilmente por gran tinción argéntica en campo oscuro. Son helicoidales, filiformes e inmóviles. Son bacterias gram negativas y a forma de diplococo. Bueno, aquí tenemos las patógenas, intermedias u oportunistas y las no patógenas. Su taxonomía. El género Leptospira se ha dividido en 17 genomas especies debido a los estudios de hibridación del ADN. De igual forma, los leptospiras se agrupan en serotipos por la relación antigénica. Se han encontrado 200 serotipos.
Su hábitat natural es en el túbulo renal de los animales enfermos o portadores. Morfología. El género Leptospira, la envoltura celular es similar a las bacterias gram negativas y está formado por una membrana citoplasmática y una externa. Los dos flagelos de los leptospiras se extienden desde la membrana citoplasmática o en los extremos de la bacteria atravesando el espacio periplásmico. La membrana externa tiene gran variedad de proteínas, lipoproteínas y transmembranas. Espiroqueta leptospira interrogans. Es la enfermedad de Weil, es una enfermedad zoonótica mundial que afecta más a las zonas tropicales y subtropicales. Su transmisión es por contacto directo con la orina en animales domésticos y salvajes, en especial los perros y ratas. En el hombre, su contacto, como ya lo dijimos, por contacto directo con la orina y los tejidos del animal infectado, el agua y suelos contaminados. Se observan hemorragias cutáneas, fiebre, escalofríos y dolor muscular. Su tratamiento con penicilina y tetraciclina suele ser efectivo en los primeros días. Tiene un curso suave y tiene que atenderse los signos vitales y la tensión arterial. La Neisseria es un gran género de bacterias que colonizan la superficie de mucosa de muchos animales. De las 11 especies que colonizan los humanos, solo dos nos vamos a enfocar, que es la meningitis y las gonorrhoeae. Bueno, las patógenas, las que dije, y las no patógenas, bueno, algunas son las Cinereae, elongata y bueno, entre otras. Leptospira, ¿qué es? Son organismos obligatorios móviles por el uso de filamentos axiales llamados asóstilos y se dividen por fisión binaria. Solo se reproducen en el hospedador, sobreviven en el agua y a superficies húmedas y ambientes templados y alcalinos. Se tiñen débilmente por gran tinción argéntica en campo oscuro. Son helicoidales, filiformes e inmóviles. Son bacterias gram negativas y a forma de diplococo. Bueno, aquí tenemos las patógenas, intermedias u oportunistas y las no patógenas. Su taxonomía. El género Leptospira se ha dividido en 17 genomas especies debido a los estudios de hibridación del ADN. De igual forma, los leptospiras se agrupan en serotipos por la relación antigénica. Se han encontrado 200 serotipos. Su hábitat natural es en el túbulo renal de los animales enfermos o portadores. Morfología. El género Leptospira, la envoltura celular es similar a las bacterias gram negativas y está formado por una membrana citoplasmática y una externa. Los dos flagelos de los leptospiras se extienden desde la membrana citoplasmática o en los extremos de la bacteria atravesando el espacio periplásmico. La membrana externa tiene gran variedad de proteínas, lipoproteínas y transmembranas. Espiroqueta leptospira interrogans. Es la enfermedad de Weil, es una enfermedad zoonótica mundial que afecta más a las zonas tropicales y subtropicales. Su transmisión es por contacto directo con la orina en animales domésticos y salvajes, en especial los perros y ratas. En el hombre, su contacto, como ya lo dijimos, por contacto directo con la orina y los tejidos del animal infectado, el agua y suelos contaminados. Se observan hemorragias cutáneas, fiebre, escalofríos y dolor muscular. Su tratamiento con penicilina y tetraciclina suele ser efectivo en los primeros días. Tiene un curso suave y tiene que atenderse los signos vitales y la tensión arterial. La Neisseria es un gran género de bacterias que colonizan la superficie de mucosa de muchos animales. De las 11 especies que colonizan los humanos, solo dos nos vamos a enfocar, que es la meningitis y las gonorrhoeae. Bueno, las patógenas, las que dije, y las no patógenas, bueno, algunas son las Cinereae, elongata y bueno, entre otras. La gonorrea, también conocida como gonococo a forma de diplococo, y es la que causa la gonorrea, que es una importante infección de transmisión sexual. Fue descrita por primera vez por Albert Neisser en 1879.
Los microorganismos se visualizan al microscopio de luz como diplococos intracelulares. Dentro de los neutrófilos, carecen de cápsula y en su superficie externa tienen muchas fimbrias. Su fisiología. Bueno, como ya sabemos, como todas las bacterias, su reproducción es asexualmente por fisión binaria, originándose dos células hijas que son prácticamente iguales, originándose una célula madre. Esta división no es completa porque no se divide en los septos de las células que se originaron. De allí se unen en pares diplococos. Estos diplococos son inmóviles, aerobios o anaerobios facultativos y crecen mejor en temperaturas que oscilan entre 35 y 37 grados. Se diferencian de las otras porque transforman la glucosa y no la marosa, fructosa, lactosa en ácido por su respuesta positiva en las pruebas de oxidasa y catalasa. Estructura antígena: lipoligosacárido, cápsula, PI. Patogenia: factores de virulencia del microorganismo y factores del huésped. Tratamiento: por cefalosporinas, quinolonas y penicilina. Y profilaxis: estudio de contacto, no hay vacunas y tratamientos y diagnósticos adecuados. La meningitis, también llamada meningococo. Causa la meningitis y el 10% de los adultos son patógenos de la meningitis en la nasofaringe. Estructura antígena: polisacárido capsular, poligosacárido, proteínas de membrana externa. Epidemiología: reservorio, hombre enfermo, portador sano. Población susceptible: niños menores de 5 meses a 5 años. Mecanismo de transmisión por respiración. Y serogrupos A, B, C, D. Bueno. Patogenia y fisiopatología. La meningitis clínica es más que todo por la presencia de microorganismos en el líquido cefalorraquídeo. Los estudios realizados en animales nos han proporcionado mucha información